Entonces, veremos la función lineal. Observemos que la función lineal tiene la fórmula o la expresión igual a m más x, ¿sí? La función lineal es una función donde b, perdón, es igual a 0, no distinta, donde b recuerden que es la ordenada del origen, que es el valor donde va a cortar al eje de la y la función, ¿sí? Entonces, recordemos que m es la pendiente, ¿sí? Y se representa cuando aumenta o disminuye y cuando avanza en cierta cantidad de unidades. Ya vamos a ir viendo qué quiere decir eso. Y es igual a 2/3 de x, nos dice que x avanza 3 unidades hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que x avanza 3 unidades hacia la derecha, ¿sí? Y aumenta 2 unidades. Entonces, x, estoy en x, desde 0 en este caso, avanza 3 unidades a la derecha, 1, 2, 3, y que y, en este caso por ser positiva, sube 2 unidades hacia arriba. Fíjense algo importante, que las unidades están dadas por estas ratitas, en este caso corre de A1, a veces siempre es muy importante ver las escalas, porque a veces corren de A2 cuadritos, y a veces cometemos esos errores por no ver bien las escalas en las cuales están los ejes, ¿sí? Veamos la otra recta, tenemos y igual a menos 2/3 de x, donde volvemos a pensar que x corre 3 unidades a la derecha, pero baja 2 unidades hacia abajo, si baja 2 unidades hacia abajo, valga la redundancia. Cosa importante, que a veces nos equivocamos y fíjense, si yo tengo menos 2/3, va a ser igual que 2/3, si le pongo el menos acá, o menos fracción, digamos a la misma altura, 2/3. ¿Sí? Si ustedes quieren verificar, es lo mismo, porque menos 2/3 es una división, menos dividido más dividido menos, y el menos de dos cosas positivas nos va a dar el resultado negativo. Entonces, ¿qué les recomiendo yo para pensar, por ejemplo, este y igual a menos 2/3 de x? Que siempre el signo menos se lo coloquen al valor de arriba. Entonces, solamente te tenés que acordar que el de arriba es el que sube o baja, y el de abajo siempre va a desplazarse a la derecha, ¿sí? Para poder graficarlo. Y también siempre tengan en cuenta ponerle el signo menos a uno de los valores. Entonces, cuando la función es lineal, que significa que pasa por el origen, porque tiene mi ordenada al origen 0, b igual a 0, puedo decir que la pendiente se puede obtener de la división entre y dividido x. Muy importante, cuando b vale 0, ¿sí? Que pasa por el origen, que es una función lineal. ¿Estamos? Retengamos todo eso. Sigamos un poquito más. Entonces, también se puede decir, para los que sabemos un poco de trigonometría, eso último lo vamos a ver más adelante, que m es igual a la tangente de alfa, ¿sí? Porque si nosotros calculamos, ¿sí? Un poco de cálculos de trigonometría, vamos a poder observar que si m se encuentra entre 0 y 90 grados, recuerden que 90 grados es este ángulo que está acá, fíjense que es entre 0 y 90, porque si estuviera la recta vertical, tenemos pendiente infinita, lo vamos a trabajar un poco más adelante, ¿sí? Entonces alfa, si está entre 0 y 90, la inclinación de la recta es así, y si alfa está entre 90 y 180, fíjense que tomo la amplitud del ángulo desde este eje de las X y en sentido antihorario, o sea, hacia allá, la inclinación de la recta va a ser la siguiente. Les he agregado unos links donde pueden ver ejercicios resueltos de pendiente para ir trabajando un poco más.
Sigamos un poco más, ya entramos en profundidad con las pendientes. Veamos ahora una función afín. Fíjense que la función afín, acá, la función afín ahora B es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, tenemos la pendiente, que es M, tenemos la ordenada del origen, que es B. ¿Sí? Entonces, para graficar esta función, ¿sí?, me voy a tener que parar en B, voy a tener que correr a la derecha lo que está abajo de la pendiente y subir o bajar lo que está arriba en la pendiente. Ya vamos a ir viendo enseguida cómo los graficamos. Entonces, función lineal, B igual a 0, función afín, B distinto de 0. Entonces, veamos esta recta, ¿sí? B es la ordenada del origen, ¿sí?, que es la intersección con el eje de las X. Entonces, si yo tengo este gráfico, esta expresión acá, y igual a 3x menos 4, donde m es igual a 3, que es la pendiente, y b es igual a menos 4, ¿cómo hago yo para graficarla? Observen que recién veíamos que teníamos que desplazar a la derecha. Acá es lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que pensar en su cabeza? Que cuando acá no hay nada, hay un 1. En realidad, siempre abajo de todos los números hay un 1. Entonces, ¿cómo hago yo para graficar esto? Me paro en menos 4, acá, sobre el eje de la Y. Luego, voy a desplazarme el valor que esté abajo en mi pendiente a la derecha. Recuerden que dijimos que siempre le vamos a desplazar a la derecha a los de abajo. 1 a la derecha. Luego, voy a subir o bajar el valor que tenga arriba de la pendiente, ¿sí? En este caso son 3 unidades. Fíjense que observo mis ejes cartesianos, está separado de a una unidad, o sea que puedo hacer de a 1. 1, 2, 3. Y por último, voy a unir mi primer punto con el último punto. Obviamente las rectas continúan, no las dejen solamente como está la roja, sino que las tienen que continuar hacia ambos lados, ¿sí? Entonces, repaso. Me paro en menos 4, que es el verde, ¿sí?, sobre el eje de la Y. Luego, corro un lugar a la derecha, que es el valor que está abajo de mi pendiente. Si no tiene nada, siempre es 1. Luego, en este caso, corro 3 hacia arriba porque el 3 es positivo. De esa forma he podido obtener la gráfica de esa recta, ¿sí? Cosas importantes. La pendiente, la ordenada del origen es un punto, ¿sí? Un punto. Por lo tanto, como es un punto, tiene coordenadas. Las coordenadas de ese punto se escriben 0 para x, porque fíjense, x0 y menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, o 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bien. Y la pendiente es un valor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Siempre dar la pendiente como un punto. Porque, ¿qué nos pasa a veces cuando corregimos en los ingresos? Nos dicen que la pendiente es igual, no sé, y por como la ponen sobre la y igual a menos 4. Y igual a menos 4 es una recta, ¿sí? No es un punto. Y igual a menos 4 sería una recta que pasa por menos 4, que es esta que está acá. Ay, disculpen. ¿Sí? Esa sería y igual a menos 4, que es totalmente diferente a 0 menos 4. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Muchas veces les piden que lo escriban como i igual a tanto. Eso prestenle atención cuando estén en el ingreso que estén, cómo escribirlo, cómo se los pide su profesor. ¿Sí? Pero la forma correcta es considerar que esto es un punto y se escribe de esta forma que tenemos ahí. Entonces, veamos
sigamos. Otra forma de verificar que, digamos, esto está bien graficado, sería, bueno, fíjense que hace 2 unidades hacia arriba. Bueno, acá te da 2 puntos, ¿sí? 2, 2, el punto 2, 2, esperen que lo busco. El punto 2, 2 y el punto menos 1, 7, este que está acá, ¿sí? Fíjense que son 2 puntos que pertenecen a nuestra gráfica, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos 2 puntos que pertenecen a nuestra gráfica y no sabemos cuál es la pendiente, que generalmente tenemos gráficas y no sabemos cuáles son las pendientes, una de las formas de encontrarla, ¿sí?, es trabajando con los 2 puntos. ¿Se acuerdan que cuando la recta pasaba por el origen teníamos la división de y dividido x? Bueno, esto es parecido, pero como la recta no pasa por el origen, vamos a trabajar con deltas. Un delta siempre es una diferencia entre 2 valores, ¿sí? En este caso. Entonces, observemos un punto. Dijimos que teníamos el punto 2, 2. Acá, a este le llama 2, 2, le llama directamente el I2. Entonces tenemos está bien. No he dicho nada. Acá. X2 le considera I2. Y el otro punto, X2 y 2. Y 1. Yo para seguir con la regla de esto. Y 1, X1. Al revés. Bueno. Bien, entonces, ¿cómo hago yo para encontrar la pendiente de una recta que no pasa por el origen? Acá. Lo que voy a hacer es esta recta, ¿sí? Entonces, I2, fíjense que es 2 menos, I2 es este, I2 es este, menos I1, me voy a I1 que es menos 7. Atención acá, este menos es de la fórmula, ¿sí? Si este es menos, se lo dejo, fíjense. Menos de la fórmula, menos 7. Entonces automáticamente esto se me va a transformar en 2 más 7, que es 9. ¿Sí? Luego voy a armar el otro, x2 menos x1. Este menos es de la fórmula, ¿sí?, establecido. Y ahora, x2 es 2 y x1 es menos 1. Nuevamente, 2 menos menos 1. 2 menos menos 1, ¿sí? Que eso va a ser 9, va a ser 3 y eso va a ser 9 dividido 3 y la pendiente es 3. Si ustedes ven ahora, que nosotros sí conocíamos la pendiente, fíjense que hemos obtenido la pendiente de esa recta. Bien, sigamos con el dominio y la imagen. Recién estuvimos viendo que ahí se obtiene de analizar los valores, los valores que ingresan a la función de i desde el dominio. No teníamos que el dominio en este caso son todos los reales y que la imagen también son todos los reales, ¿sí? También tenemos, como estuvimos viendo recién, la inclinación de la pendiente, que también la inclinación nos las va a dar el ángulo, ¿sí? El ángulo alfa que estuvimos viendo recién. Hasta ahí van todos conmigo. Entonces, si alfa es igual a 0, o sea, fíjense, no tengo ángulo, la recta es horizontal. Entonces, cuando x crece, tiqui, 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 ya estoy viendo esta que está acá. Cuando x crece, para acá, hacia la derecha, y se mantiene constante. Y no hay una variación de y. Por lo tanto, la pendiente es igual a 0, porque no estoy obteniendo ninguna variación. Recuerden, ahí está, ¿sí? Y si reemplazamos en la expresión y igual a mx más b, sin pendiente, tenemos y igual a 0 por x, que me da 0, va a ser igual a b. Entonces, ¿qué es la ecuación de una recta horizontal? ¿Sí? Entonces, esta recta que es y igual a b, ¿sí?, es
una recta que tiene pendiente igual 0. Ojo que decir que tiene pendiente igual 0 y decir que no tiene pendiente son dos cosas distintas, porque el 0 es un valor, es un número, ¿sí? Entonces, no es que no exista la pendiente, sino que la pendiente es 0. ¿Estamos? Es como que yo estoy por subir una montaña, ¿sí? Entonces, estoy parado en el piso antes de subir la montaña. Entonces, ahí yo estoy con pendiente 0. Ya cuando empiezo a subir la montaña, le estoy agregando inclinación. Entonces, estoy subiendo y ya el ángulo va a cambiar, ¿sí? Eso es lo que quiero que entiendan. Si veamos la otra recta. Si alfa es igual a 90, la recta es vertical y ahí es cuando no existe la pendiente, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Bien, ya tienen los dos gráficos, ¿sí? Después esto lo van respondiendo ustedes. Entonces, y es igual a b y x es igual a a, donde y es igual a b es una recta paralela al eje de las x, donde la pendiente es igual a 0, y x igual a a es una recta paralela al eje de las y la pendiente no existe. ¿Estamos? Bien. Veamos el C. Si la recta forma un ángulo de inclinación de 90 grados menor de 90 grados, que es este que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que la x aumenta y la y aumenta, entonces la pendiente va a ser mayor que 0. ¿Sí? Si la pendiente es mayor que 0, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante, la recta es creciente. Luego, si nosotros tenemos este tipo de gráfico, fíjense que la pendiente es mayor a 90, ¿sí? Fíjense, la pendiente es mayor a 90, entonces, a medida que aumenta la x, baja la y, siempre pensando en el cociente que estuvimos viendo más adelante de los otros dos ejercicios, ¿sí? Que teníamos las y divididas las x. Entonces, la pendiente es negativa porque ese cociente es negativo, por lo tanto, alfa, cuando es mayor que 90, la recta va a tener esta inclinación, entonces va a bajarla y voy a tener una pendiente negativa. Entonces, cuando tengo una recta con pendiente negativa, vamos a decir también que es decreciente. ¿Sí? Bien. Veamos cómo se obtienen los ceros y las ecuaciones de primer grado. Nosotros para encontrar los ceros de una ecuación, siempre lo que tenemos que hacer, déjenme ver nuestra ecuación, ¿sí? Y despejamos x, ¿sí? Porque x va a ser la intersección de nuestra gráfica, cuando fue una función, ¿sí? Con el eje de las x. Entonces, si yo quiero obtener el cero de una función, ¿sí? Voy a despejar el valor de x. ¿Cómo hago para ver ese valor si lo despejé está bien? Este valor que está acá lo voy a verificar. Las verificaciones son muy importantes. A veces engorrosas, pero son muy importantes, ¿sí? Porque nos ayudan a ver si lo que hemos calculado está bien. Entonces, ¿cómo verifico? Yo ese valor de x que encontré acá lo voy a reemplazar en mi ecuación general, principal. Yo tengo 3 por mi valor de x rojo, más 2 igual a 10. Cosa muy importante que tengo que tener en cuenta en mi cabeza. Yo cuando coloco un igual es porque estoy totalmente seguro de que lo que está en la derecha va a ser igual a la izquierda. Yo ahora como estoy verificando es igual, lo voy a tener en cuenta, pero con este signo de pregunta. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, hey, lo de la derecha, ¿es igual de la izquierda? ¿O lo de la izquierda es igual a lo de la derecha? ¿Sí? Entonces, antes de afirmar esta igualdad, ¿sí? Voy a verificar que se me cumple lo de la derecha. Entonces, 3 por 8 tercios, simplifico los 3 y me queda 8. 8 más 2 me queda 10. Perfecto. Entonces, 10 es igual a 10. Totalmente de acuerdo. Entonces ya puedo dejar el igual sin ese signo.
Hoy en estas ecuaciones los vemos, digamos, fácil, sencillo, pero ya cuando trabajamos con exponencial y logarítmica hay valores que no verifican la igualdad. ¿Sí? Ténganlo presente para cuando llegamos a esa época. Si Dios quiere, ya va a haber calorcito otra vez. Bien, entonces, ya vimos cómo obtener la raíz de una ecuación. Ahora, los ceros es, digamos, entre comillas, lo mismo, pero es el nombre que reciben los valores que las funciones cortan a los ejes de las y. Vamos de nuevo. Donde la función corta al eje X, ¿sí? La intersección de esos ejes. Entonces, fíjense, se obtienen de la misma forma, ¿sí? Despejando el valor de X. Entonces, fijamos esta función, donde nosotros tenemos que la intersección tiene 3 intersecciones, en este caso visibles, donde digo que este 0, ¿sí? Es X1, este es X2, X3, ¿sí? ¿Estamos? Entonces son los valores de intersección con el eje de las X. ¿Cómo se obtienen? De la misma forma, ¿sí? Agarro la función, en este caso, esta función no es esa, esta es otra, pero siempre tengo que encontrar el valor de X. ¿Estamos? Fíjense, tengo esta ecuación, lo despejo, obtengo el valor de X y siempre verifico en la ecuación principal. ¿Estamos? Verificar, les recomiendo tratar de verificar siempre. Esto es muy importante. Una forma de encontrar la positividad y la negatividad de cualquier función es con esta que tenemos acá. Observen esto que yo les escribí acá. Fíjense, yo tengo una recta, una parábola, una cúbica, una polinómica, cualquiera yo puedo encontrar, ¿sí? La positividad y la negatividad de esta forma. Veamos qué hace. Es sumamente práctica, obviamente que la puedo ver a través del gráfico, ¿sí? Pero a veces cuando son funciones complejas o muy complicadas o raras o feas o como le quieras llamar, esta es una de las mejores formas de encontrarla para todo tipo de funciones. Entonces, vamos juntos. Bien, yo voy a tener esta función que está acá, ¿sí? Lo primero que yo voy a hacer con esta función va a ser encontrarle los ceros a la función o las raíces a la ecuación, ¿sí? Como voy a trabajar con esta ecuación, recuerden que dijimos x menos 2 lo voy a igualar a 0, ¿sí? Ya que lo trabajo como ecuación en mi cabeza, para poder encontrar entonces. Esta recta va a tener un 0 en x igual a 2. Entonces, desde x igual a 2, mi cabeza tiene que armar intervalos. ¿Sí? Si tuviera dos ceros, armo intervalos desde los dos ceros. Entonces, ¿cómo va a ser mi primer intervalo? Los intervalos de positividad y negatividad siempre son abiertos. Voy a armar el primero de este lado y el segundo de este lado. Fíjense, menos infinito a 2 y de 2 a más infinito. ¿Estamos? Bien. Una vez que yo ya identifiqué mis intervalos, voy a tomar un valor dentro de ese intervalo que no sea extremo, o sea, que no sea el 2, para ver cómo se comporta la i en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, un valor que esté dentro de menos infinito a 2 puede ser el valor que yo tomé acá, menos 1. ¿Sí? Entonces, reemplazo en mi función, entonces tengo que menos 1 menos 2 es igual a menos 3. Menos 3 es la respuesta que me da al aplicar acá la función en i. Entonces, el signo de i en ese intervalo va a ser negativo. Perfecto, positividad, negatividad. Voy a decir entonces que la función es negativa en ese intervalo. Veamos ahora esto. Vuelvo a ver el intervalo, ¿sí? El otro intervalo que encontré. Entonces voy a tomar un valor que esté dentro de mi intervalo, que no sea el 2, que no sea el extremo, y voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a reemplazar acá, ¿sí? Y voy a ver que 3 menos 2 es 1,
que ese valor es positivo, por lo tanto la función en ese intervalo es positivo. Entonces voy a decir que la función es positiva de 2 a más infinitos, siempre es positividad y negatividad, es abierto. Formas de encontrar escrita positividad y negatividad por si estudian de la bibliografía. Positividad lo pueden encontrar con P, negatividad lo pueden encontrar con N. También lo pueden encontrar como intervalo positivo o intervalo negativo. ¿Sí? No me acuerdo si lo podían encontrar como C más o C menos. No, como intervalo positivo o intervalo negativo. ¿Sí? Bien. Veamos la ecuación punto pendiente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo encontrar la ecuación de la recta. Volvamos a recordar quién es nuestra ecuación de la recta. Y igual, uy, me quedó re largo eso. Mx más b. Cuando yo hablo de ecuación de la recta, estoy hablando de esto, ¿sí? Estoy hablando de esto, de igual a mx más b. O sea, algo que tengo que encontrar la pendiente y una ordenada del origen en caso que lo tenga. Entonces, ecuación punto pendiente. Entonces, si yo te doy, fíjense que la ecuación punto pendiente es esta que está acá. Acá. Entonces, si yo te digo, la ecuación de la recta que pasa por P3, perdón, por el punto 3 menos 2, y tiene pendiente 4. Bueno, listo, chao, nos solucionó un problema, nos dio todos los datos, divino. Entonces me queda. Y es de la fórmula. M te está diciendo que es 4. O sea, ¿qué tienes que tener en cuenta tu cabeza? Que tu fórmula tiene una y una x que vos no vas a poder despejar. O sea, que siempre te tiene que quedar algo con y y algo con x. 4 por x también de la fórmula, menos, ojo acá, menos de la fórmula, menos 2. ¿Estamos? Más y 1, que es 3. Entonces, si ustedes trabajan un poco eso, aplico propiedad distributiva, me queda 4x, más y más es 2, hay más 8, ya estos paréntesis se me dan, más 3, voy a obtener que la ecuación de la recta que pasa por el punto 3 menos 2 es 4x más 3, 8, 9 y 11. No sé por qué dije 3. ¿Sí? De esa forma puedo obtener la ecuación de un punto obteniendo la pendiente. ¿Sí? Bien. Continuamos. Bien, la ecuación general de la recta que vimos recién y la borré, a ver si, denme un segundo, era y igual a 4x más 11. Entonces, fíjense que si yo quisiera escribir esa ecuación en forma general, tengo que escribir primero el valor que tiene x, entonces sería 4x más el valor que tiene y, en este caso sería menos una y, para que se den cuenta que es esta que está acá, más, en este caso está de este lado el término independiente, igual a 0. ¿Sí? De esa forma he escrito esta ecuación en forma general. ¿Estamos? Bien. A ver.